Bueno, el libro que yo elegí fue Homúnculo, es un manga. El autor es Hideo Yamamoto y el género es psicológico. Se divide en capítulos, tiene 15 volúmenes en total. Bueno, en resumen, se trata acerca de Nakoshi Susumu, quien era un empresario de mucho dinero, pero él un día decide que quiere un cambio, decide tomar unas vacaciones de la empresa y se va a vivir a su carro en un parque donde viven vagabundos. La razón por la que él hace esto no es muy clara, pero pues al menos al principio de la obra no es muy clara. Y él decide vivir entre uno de los hoteles más caros y el parque de vagabundos. Bien, pues un día se encuentra con Manabu Ito, quien es un estudiante de medicina. Él le pide que haga un trato, o bueno, lo que él quiere, él dice que él es un investigador del ser humano y que por eso mismo está estudiando medicina y que quiere hacer un experimento. Lo que él quiere practicar es la trepanación, que consiste en abrirle un hueco en el cráneo a Nakoshi y dice que es para aumentar o digo, para disminuir la presión en el cerebro y que así pueda tener como la habilidad mental que tenía cuando era un niño pequeño, pero con los conocimientos que tiene como adulto, con un cerebro desarrollado. Entonces supone que eso lo alteraría y le abriría como una especie de sexto sentido, o bueno, eso es lo que Manabu le dice. Bueno, pues esto no se sabe muy bien si funciona o si es efecto placebo, pero Nakoshi empieza a tener alucinaciones, empieza a alucinar, ve a gente y en vez de ver como a la persona como tal, ve una representación de sus problemas. Entonces, por ejemplo, había una ocasión en la que veía a una mujer muy pequeña y era porque se sentía pequeña, porque era muy tímida y cosas así. Entonces, digamos que estas alucinaciones van desde unos símbolos, unas representaciones muy fáciles de descifrar a otras que son un poco más complejas. Por ejemplo, Nakoshi ve a Manabu Ito como una especie de hombre invisible que tiene un pez adentro. Y entonces esto representa como todos los problemas que tiene Manabu Ito. Y pues es así a lo largo de la historia. Ah, bueno, y algo importante es que él puede ver estas alucinaciones, pero solo por su lado izquierdo. Entonces, cuando está viendo normal, no ve ninguna alucinación, pero cuando se tapa el ojo derecho, empieza a ver estos homúnculos, se les llama, durante toda la obra. Bueno, pues hay varias razones por las que yo pienso que la gente debería leer esta obra. Tiene bastantes puntos fuertes, como por ejemplo la ilustración. Es de muy buena calidad, digamos que se inclina a un estilo más realista, las proporciones son, digamos que realistas en vez de ser animadas o inclinarse más a otro tipo de ilustraciones en el manga. Se inclina más a una especie de semirrealismo, aunque no es completamente realista, pues precisamente por el tema de las simbologías y de las representaciones de los problemas de las personas y los sentimientos de las personas. No es, digamos que tiene sus partes ficticias, pero eso mismo hace que la ilustración sea aún más interesante y pues siempre es interesante y divertido, digamos, que ver la forma en la que el autor decidió representar ciertos sentimientos y cómo descifrarlos y entender por qué decidió representarlo de esa manera en específico. Y pues otro ejemplo de lo buena que era la ilustración, digamos que se denota más cuando es el caso de Manabu, porque él se ve como un hombre se ve como invisible cuando está calmado, pero cuando está estresado o tiene sentimientos fuertes, Nakoshi lo ve como agua. Digamos que hay burbujas y el agua se sale por todas partes. Y digamos que esas partes de la ilustración en las que se muestra el agua es muy bonita, entonces yo creo que eso es un punto muy fuerte del por qué la gente debería leerlo. Y bueno, también está el hecho de que yo pienso que Nakoshi, el personaje principal, no es, digamos que muy cliché y no está muy bien escrito.
Sobre todo porque, sobre todo en mangas, se suele ver que el personaje principal es un poco perfecto, entonces siempre es bueno, siempre es muy amable y tal, y eso pasa como muy seguido. En este caso, el personaje principal pues es muy vanidoso, es extremadamente narcisista, no se preocupa por los demás. A pesar de que él mismo está viviendo en el parque junto a los otros vagabundos, él piensa que es mucho mejor que ellos y ni siquiera quiere comer con ellos. O si come con ellos, decide vomitarlo porque siente que él no es como ellos. Y cosas así, digamos que hace que el personaje sea complejo y un poco difícil de entender. Y sus acciones son complejas, pues digamos que, por ejemplo, cuando dejó la empresa o a veces decide hablar de una manera diferente y no se entiende muy bien por qué. Entonces yo creo que todo eso hace que sea muchísimo más interesante y por eso pienso que la gente debería leerlo. Algunos aspectos negativos que yo veo pues en la obra es que deja varios conflictos sin resolver. A medida que Nakoshi va progresando y va cambiando y no, va conociendo gente nueva, va dejando gente atrás y en algunas situaciones problemas se dejan, digamos que abiertos a interpretación. No se sabe muy bien cómo va a terminar y yo creo que eso, no en todos los casos, pero en algunos es un punto negativo porque queda un poco inconcluso y no se entiende muy bien o se deja como la curiosidad y se deja como un espacio vacío que se podría, es algo que se podría aprovechar, pero se deja completamente vacío, se deja atrás y no se elabora y creo que ahí se puede perder un poco de historia o un poco de potencial que tenía ese personaje o esa línea en específico. Y bueno, yo creo que lo que el autor quería transmitir con esta obra, con esta historia, sería, yo creo que lo que intentaba era como mostrar representaciones de sentimientos humanos o de acciones humanas de una manera más gráfica y mucho más visible, como por ejemplo él demuestra la pérdida de la esencia que siente Nakoshi por medio de los olores y cosas así, y siento que esa era la intención del autor.